En este video vamos a identificar los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados y vamos a aprender a configurarlos en el PLC Logo. Tenemos la imagen de este tablero, que es el que tenemos en la oficina, con una pantalla HMI. No, nos enfocamos solo en la parte inferior. Podemos ver, ¿no?, que tienen estos pulsadores, ¿no? Cada pulsador tiene un contacto que va a depender de la utilidad o de la situación. Por ejemplo, los pulsadores rojos tienen contactos normalmente cerrados y los verdes se asocian con los contactos normalmente abiertos. Generalmente vamos a encontrar en planta estos dos tipos de pulsadores, ¿no?, que son pulsadores rasantes de estos dos colores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan de otros colores, como por ejemplo este azul y este negro, ¿no? Vamos a explicar un poco sobre estos contactos que tienen los pulsadores. El pulsador es de esta forma, ¿no? Esta es la parte que sobresale y que va por fuera del tablero. Y este es el contacto. En este caso es el pulsador verde con contacto normalmente abierto. Y acá tenemos el pulsador rojo con contacto normalmente cerrado. ¿A qué me refiero con contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado? A esto, ¿no? El pulsador, a tú presionarlo, cuando tú presionas, el circuito cierra y deja pasar una señal o deja pasar corriente o uno lógico, según cómo lo quieras utilizar. Si lo quieres utilizar con un controlador, lo usas para que pueda pasar una señal digital al PLC Logo, ¿no? El normalmente cerrado funciona al revés. Siempre está cerrado en su condición normal y siempre está dejando pasar corriente o siempre está dejando pasar señal. Si tú presionas, en ese momento pasa de normalmente cerrado a normalmente abierto hasta que dejes de presionar, ¿no? Son como antónimos. Acá tenemos el esquema interno, ¿no?, del normalmente abierto, normalmente cerrado. Como dije, son contactos. Entonces vamos a configurar nuestro PLC Logo en el Logosoft Comfort para poder leer este tipo de entradas. Vamos utilizando, vemos que acá tenemos los contactos normalmente abierto que mencioné y el normalmente cerrado. Vamos colocando primero un I1, que es un contacto normalmente abierto. Ahora tengo un contacto normalmente cerrado, que se simboliza de esa forma. Ahora, quiero mencionar algo, ¿no? Nosotros, al hacer doble clic sobre este entrado, sobre este contacto, me va a mostrar una ventana de simulación. Y acá, esta ventana de simulación me dice cómo es que quiere que funcione el contacto normalmente abierto y uno. Si quieres que sea un pulsador con contacto normalmente abierto, un pulsador con contacto normalmente cerrado, un interruptor, que ya vamos a ver más adelante cuando se aplican los interruptores, o un generador de frecuencias, ¿no? Este ítem de frecuencia lo vamos a ver más adelante en conjunto con una función especial llamada selector de umbral. Ok, por ahora nos enfocamos solo en la parte de los contactos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pulsador en físico, normalmente abierto, en el ladder lo configuro como un contacto normalmente abierto sin ningún problema, ¿no? Ahora quiero colocar un stop, por ejemplo, este I2 que sea mi stop, y vamos a colocar por acá una bobina para poder hacer el ejemplo. Q1. Ok, estamos haciendo este arreglo para poder mostrar el ejemplo. Vamos a darle simulación. Ahorita están configurados como interruptores. ¿Cómo sé eso que están configurados como interruptores? Porque se me muestra la pestaña de esta manera, ¿no? Vamos a configurarlos como pulsadores. Simulación. Y nos vamos a pulsador normalmente abierto. Y este contacto que yo le he puesto por software en normalmente cerrado, lo voy a configurar como pulsador normalmente abierto.
Entonces, ¿por qué está dejando pasar corriente o está dejando energizar si yo los estoy definiendo como ambos pulsadores normalmente abiertos, ¿no? Tal vez acá existe una confusión. Nosotros estamos definiendo estos contactos del PLC, estos contactos que se muestran en el software como contactos físicos normalmente abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que el I1 es un pulsador verde y el I2 también es un pulsador verde. Este I2 de stop también lo estoy considerando como un pulsador verde, porque yo estoy colocando que físicamente es un pulsador normalmente abierto, ¿verdad? Físicamente es un pulsador normalmente abierto, pero en el software lo estoy definiendo como contacto cerrado. Es la ventaja que me da trabajarlo por software. Y me hace la función de stop. Se energiza y con el botón de stop voy a reiniciar el sistema, ¿no? Está haciendo la función de stop como corresponde. Y a pesar de yo tener físicamente dos contactos normalmente abiertos, a uno de ellos, o si quiero los dos, los puedo definir como contactos cerrados. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, en el caso del tablero que mostré al principio, un pulsador verde y pulsador rojo? No, un contacto físico normalmente abierto y un contacto físico normalmente cerrado. Entonces, si quiero hacer el uso del start y el stop, entonces el I1, vamos a colocarle comentario de start. El I1, si es un pulsador físicamente normalmente abierto, entonces tengo que definirlo así, ¿no? Ahora, para el stop, para el I2, si físicamente yo ya tengo un contacto normalmente cerrado, si yo pongo este I2 así como está cerrado, ¿qué quiere decir? Que me va a invertir el sentido de funcionamiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si físicamente yo tengo, vamos a mostrar la imagen. Si físicamente yo tengo un contacto normalmente cerrado, ¿ok? Normalmente cerrado, que ya está dejando pasar energía, pasar corriente hacia la entrada del PLC, o sea, si acá está conectado, por ejemplo, a la entrada 5 y está dejando ya pasar energía, pasar corriente hacia la entrada 5 del PLC, ¿qué quiere decir? Que si acá lo tengo normalmente cerrada, como está llegando energía de esa entrada, va a detectar y este contacto se va a abrir, ¿no? Se va a abrir porque está llegando energía. Si físicamente lo tengo normalmente cerrado, está llegándole constantemente energía a la entrada I2 de nuestro PLC logo. ¿Y qué pasa cuando se activa la entrada I2 del PLC logo? Este contacto que está cerrado pasa a abierto. Entonces jamás se me va a energizar o jamás se me va a encender Q1. Entonces lo que debo hacer, en este caso, si yo tengo físicamente un pulsador normalmente cerrado, es cambiarlo por un contacto normalmente abierto. Vamos a colocar I2 de la misma forma. De la misma forma I2, y solo voy a hacer el cambio acá, en simulación. Los quiero que trabaje como si fuera en forma real, ¿no? Un contacto normalmente cerrado. Hago la simulación. Vemos que cambia el símbolo, ¿no? Que lo teníamos parecido, esto cambia de otra forma. Le doy Start y vemos que funciona a pesar de que hemos definido por software contacto normalmente abierto, pero físicamente tenemos un contacto cerrado. Entonces yo puedo pulsar Stop y para mi sistema, ¿no? Entonces ahí podemos dejar en claro, ¿no? Esto de los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, cuando se definen por software y cuando los tienes físicamente. Ahora quiero mencionar también, ¿no? Quiero mencionar que hay contactos normalmente cerrados que, por ejemplo, ya no son pulsadores como el de acá, que tú pulsas y regresa, sino ya se quedan enclavados como si fueran un selector o si fueran un switch. A esos pulsadores tipo hongo, y son las famosas paradas de emergencia.
No, podemos ver las paradas de emergencia de esta forma, que también es un contacto normalmente cerrado. La diferencia es que se va a mantener, al presionar, se va a mantener activo el contacto y pasa de normalmente cerrado a abierto hasta que alguien desactive esta parada de emergencia. Esta parada de emergencia es aconsejable que se coloque eléctricamente. ¿Por qué? Porque puede existir una falla en el controlador lógico y no me responda si lo utilizo como un pulsador. Si lo utilizo conectado a una entrada, entonces es mejor utilizarlo eléctricamente. Ahora, ¿de qué forma se conectaría eléctricamente esta parada de emergencia? Vamos a verlo. Nos vamos al KDeCimo y podemos apreciar acá nuestro PLC logo. Vamos a conectar la parada de emergencia tipo hongo. Vamos a accionamientos, vamos a pulsador Z, acá está, normalmente cerrada, que vendría a ser la parada de emergencia. Entonces vamos a conectar la alimentación para unir las salidas rápidamente. Entonces, cuando tú tengas tu distribución ya de borneras y tú coloques la parte de línea para conectar a tus salidas, siempre hazlo pasar por la parada de emergencia. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Y por ejemplo, por acá tenemos las bobinas. Entonces, cuando estén funcionando estas bobinas, porque estos contactos por programación van a cerrar, van a estar en funcionamiento, y si algo pasa eléctricamente puedo cortar la alimentación de todas estas líneas que están entrando al pin 1 o la bornera 1 del PLC. Yo abro y deja de energizar todo y no para la lógica de mi PLC, solo se quedó sin energía la parte de las salidas. En este tablero podemos ver que la parada de emergencia lo tenemos en la parte inferior. Hay otro elemento que también quiero mencionar, es sobre los selectores. Los selectores, estos elementos son similares a las paradas de emergencia. Al cambiar de posición se mantiene activa la entrada donde se está energizando y pueden venir de 2, de 3 posiciones, ¿no? Más que todo se asimilan estos selectores a unos interruptores en el PLC logo. Quiero hacer la simulación, entonces voy a parar y yo puedo cambiar, por ejemplo, este star para que me funcione como un selector usando la pestaña interruptor. Entonces en la simulación va a funcionar como un interruptor, que quiere decir cuando yo, por ejemplo, paso de un off a on, se va a quedar activada la entrada donde esté conectado el contacto que va al PLC y da la señal de on. Vamos a ver la simulación. Entonces vemos que ya cambió, ¿no? Y se mantiene activa y no es como un pulsador que regresa a su posición original después de presionar. Estas configuraciones de interruptores nos va a ser de mucha ayuda cuando simulemos, por ejemplo, sensores acá. Para hacer las simulaciones y hacer las demostraciones lo podemos usar configurando algunos contactos como interruptores para hacer referencia a los sensores. Por ejemplo, si tienes un nivel de agua, el agua va a estar cubriendo el sensor de activación, entonces lo puedo simular como este interruptor para no tener pulsado yo en el simulador. Sin más que decir, damos por concluido este video.